Como católicos bien dispuestos, debemos comenzar nuestra preparación para la Eucaristía con bastante anticipación antes de salir de casa para la misa dominical. Leer las Escrituras antes de ir a misa es una manera hermosa de familiarizarse más con la palabra de Dios que será proclamada. Después de leer las Escrituras, debemos dialogar acerca del significado de la palabra de Dios y preguntarnos cuáles son los retos, las penas y alegrías que traemos ante el Señor esta semana. Una, que tomen la oportunidad, especialmente si la liturgia es del domingo, que puedan durante la semana ir leyendo las Escrituras. La primera lectura, el Salmo responsorial, la segunda lectura, el Evangelio, que se tomen toda la semana, poquito a poquito, vayan leyendo esta parte, si algo les está llamando la atención, que mediten, que oren, quizás que tengan un librito que les ayude a poder entender más las Escrituras. Lo ideal sería que cada persona, antes de venir a misa, tuviera ya una idea básica del mensaje de las Escrituras, para ya estar preparado para recibir el mensaje que Dios quiere dar mediante el sacerdote para cada uno de ellos. Aunque hayamos evitado los pecados graves, nuestra preparación debe incluir unos breves momentos para considerar nuestros fallos, descuidos y negligencias para con los demás, a fin de que al llegar a la misa estemos listos a recurrir el amor, la misericordia y el favor reconciliador de Dios. La preparación espiritual nos ofrece también la oportunidad de escuchar más atentamente cuando el sacerdote o diácono proclama la palabra de Dios en la misa. Y trato de estar unos 15 o 20 minutos en el Santísimo. Es en esa acción donde yo empiezo a sentir paz en mi alma y cómo mi corazón se va preparando para ese momento tan especial que es la liturgia en el que celebramos la muerte y resurrección de Cristo, en que como pueblo nos reunimos a adorar al Padre por Cristo y movidos por el Espíritu. Y muchas veces estoy para rezar el rosario con mis hermanos, y todo esto va creando en mi corazón un sentimiento de paz y anticipación que me ayuda tremendamente para nutrir mi alma con todas las gracias que el Señor me brinda en la liturgia, serle útil de alguna manera, porque a eso es lo que me llama la liturgia, a ser luz del mundo y sal de la tierra. Ciertamente, la palabra de Dios es una parte principal de nuestro culto semanal. Adelantarse de esta manera a la celebración dominical verdaderamente ayuda a todos los católicos a estar bien preparados para el misterio que celebramos. Antes de salir de casa para la iglesia, también es buena idea considerar cómo nos vestiremos para la misa dominical. Nuestra manera de vestir es la expresión externa de nuestra actitud interior. Vestirnos lo mejor posible para la gloria de Dios es otra manera de demostrar nuestro respeto por el Señor. La preparación final incluye ayunar por 1 hora antes de recibir la Sagrada Comunión. Los católicos deben mantener la misión de su comunidad parroquial con un diezmo u ofrenda semanal. Esta clase de corresponsabilidad es nuestra inversión en las buenas obras de la parroquia. Además, expresa un compromiso de nuestra parte para ayudar a construir el reino de Dios aquí en la tierra. Es importante que las personas se sientan cómodas y bien recibidas al entrar en la iglesia. La preparación para lograr una atmósfera hospitalaria ocurre mucho antes de que comience la celebración. Hay muchas personas que comparten sus talentos a fin de conseguir que la atmósfera por toda la iglesia en general sea una experiencia grata. Por ejemplo, hay quienes se ocupan de que la iglesia luzca hermosa y sea un lugar respetuoso para el culto, mientras que otras se dedican a darles la bienvenida a los fieles que van entrando para la misa. Yo creo que lo más importante es
ser muy abiertos a la hora de saludar a la gente, y sobre todo también al final de la misa los domingos, también estar a la puerta de la iglesia para saludar a la gente y naturalmente recibir información sobre cómo está la familia, si hay alguien enfermo, etcétera, etcétera. Eso es muy importante, que los sacerdotes seamos muy buena gente, que la gente esté contenta con nosotros, que no seamos duros, sino que seamos realmente muy compasivos y muy amables con ellos. El tiempo que se pasa en la iglesia antes de la misa no es momento para ponerse al día con los amigos y vecinos. Esto puede darse después de la celebración. Antes de la misa, basta con un saludo o una sonrisa a los que están sentados cerca de nosotros. Es mucho más importante utilizar estos momentos especiales para ponernos en presencia de Dios. La misa comienza con los ritos iniciales. La asamblea reunida para el culto divino entona el canto de entrada como símbolo de su unidad. Es en este momento que nuestro corazón y nuestra mente se concentran en la sagrada experiencia de recibir a nuestro Señor. Una imagen de Cristo crucificado encabeza la procesión de entrada. El Evangeliario, un libro especial que contiene las lecturas de los evangelios para la misa dominical, se lleva también en la procesión. Una vez que las personas en la procesión han llegado a sus respectivos lugares, comenzamos la misa con la señal de la cruz, símbolo de nuestra fe. Seguidamente, el sacerdote extiende un saludo ritual y después todos oramos con una fórmula del acto penitencial, por el cual recordamos la misericordia y el amor de Dios. Al hacer esto, cada uno de nosotros confiesa que seguimos esforzándonos por vivir de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. El Gloria es un himno que cantamos para glorificar a Dios por su bondad. Este canto gozoso es una manera en que los fieles alaban a Dios y le dan gracias por todo lo que nos ha dado. El sacerdote invita entonces a los fieles a orar juntos. Esta oración de apertura reúne o colecta a los fieles. También expresa el tema de la misa. La oración se dirige a Dios Padre a través de Cristo y en el Espíritu Santo, facilitando que las personas cambien de dirección y moderen su marcha para dejar las preocupaciones cotidianas y tener una experiencia de Dios por la palabra y el sacramento. Al concluir los ritos iniciales, nos disponemos ahora para entrar en las dos partes principales de la misa dominical, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Aunque estas son dos partes separadas de la misa, es importante destacar que ambas partes constituyen un solo acto de culto. En la liturgia de la palabra se anuncia la alianza de la palabra de Dios. En la liturgia de la Eucaristía se celebra la alianza nueva y eterna.